Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a una cápsula más de tu Universidad UNT México. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez y pues seguimos trabajando con la asignatura Comunicación y Tecnología Educativa. Vamos a comenzar. Bueno, pues como comentaba yo hace un momento, UNT México te da la más cordial bienvenida. Estamos en la materia Comunicación y Tecnología Educativa, semana 1, cápsula número 3. Los fines de aprendizaje o formación de esta materia son que el estudiante relacionará la comunicación y la tecnología para determinar las aportaciones de estas en el ámbito educativo, mediante el análisis de las corrientes teóricas en torno al desarrollo de la comunicación y tecnología educativa. Contenido. Estamos abarcando las cuatro unidades de esta materia, en la cual estamos trabajando todavía en la comunicación educativa, en la unidad número 1. Contexto histórico de la comunicación educativa. La evolución de la mediación. El estudio histórico de la comunicación educativa se centra en cómo ha evolucionado la mediación del conocimiento, es decir, el rol de los medios y las tecnologías en relación eh, docente-alumno, donde podemos dividir su historia entre grandes eras marcadas por el canal dominante. Uno, era pre-tecnológica. Esta etapa abarca desde la antigüedad hasta mediados del siglo XX y se caracteriza por la centralidad del emisor, el docente. Sus características son que la oralidad dominante que era por parte del maestro era la principal fuente y canal de comunicación. Era vertical y unidireccional, de arriba para abajo. Quiere decir que el docente es el que tenía la razón, sea como sea el docente, en esos tiempos era la persona, se podría decir, con el mayor conocimiento y verdad absoluta y no se podía contradecir. Materiales limitados, se usaban los libros, la pizarra, modelos físicos. Esto generaba un proceso de enseñanza más lento y basado en la memorización y la repetición. El rol del estudiante, principalmente el receptor pasivo, el feedback se limitaba a preguntas puntuales o exámenes formales con poca espontaneidad. El contexto, restringido al espacio físico del aula o a la biblioteca. Si se dan cuenta, estamos hablando de una era que prácticamente se podría decir que vivieron nuestros abuelos, nuestros papás, mejor conocida como la era de la generación silenciosa. ¿Por qué generación silenciosa? Porque los jóvenes, los estudiantes, los niños no tenían derecho a opinar, no eran tomados en cuenta. Toda información que ellos recibían tenía que ser procesada, analizada, y ellos aprendían en base a lo que es la memorización y la repetición. Memorización de fechas, repetición. Entonces, prácticamente la generación silenciosa o tradicionalista, como se le llama, se refiere generalmente a los individuos que nacían aproximadamente entre 1928 y 1945. Sus vidas estuvieron fuertemente marcadas por eventos históricos mundialmente conocidos como la depresión, la Segunda Guerra Mundial, lo que forjó una serie de valores y actitudes distintas a otras generaciones más recientes. Reserva y conformidad. El término silencioso se debe a que su tendencia era a la prudencia, a la conformidad y a la discreción. Se caracterizaba por clases estructuradas y magistrales. La enseñanza se basaba en el respeto incondicional al docente como la figura central de la autoridad. Las clases solían ser formales, tipo conferencia, donde el profesor transmitía conocimiento y el alumno lo recibía de forma pasiva. El énfasis de la memoria era que prácticamente los pilares para esto era la adquisición de conocimientos en base a la repetición y a la memorización. La finalidad de este enfoque buscaba inculcar el dominio de datos, fechas, fórmulas y textos que se consideraban esenciales para la cultura y la nación. La era de los medios masivos. Con la masificación de los medios de comunicación, la comunicación educativa experimentó su primera gran apertura, buscando democratizar el acceso al conocimiento. Las características son
La audiovisualización, que como impacto en la comunicación educativa tiene la integración del cine educativo, la radio educativa, por ejemplo, programas de alfabetización a distancia, la televisión educativa, ejemplo, las telesecundarias, donde prácticamente aprendes por medio de la televisión, que era lo más usual. Había canales que eran dedicados 100% a tener una programación educativa, salen los programas y las cápsulas informativas de educación, y el modelo de transmisión se mantiene en un modelo unidireccional, pero el mensaje se vuelve más atractivo y accesible. El docente pasa a ser un gestor de medios, complementa su clase con material externo. Teorías dominantes. Fuerte influencia del conductismo, donde los medios eran vistos como herramientas directas para programar la respuesta correcta en el estudiante. Eh, ¿Cuál era la ventaja de esta modalidad? Era que se permitía escalar en la educación a zonas rurales o con déficit de infraestructura, llegando a grandes audiencias simultáneamente. Se ahorraba tiempo, espacio y la escuela, pues prácticamente, aunque fuera muy limitada en el detalle de aulas, que no hubiera laboratorios, con el solo hecho de que tuvieran televisiones, la señal se transmitía vía satélite, transformaba radicalmente el panorama de la enseñanza en México al convertir la radio y sobre todo la televisión en escuelas paralelas y herramientas de extensión cultural, donde prácticamente se utilizaban esos recursos medios que eran de fácil acceso para poder alfabetizar a las personas y para también entretener al momento también de que estaban transmitiendo conocimiento. Algunos hitos históricos claves en México han sido pioneros en Latinoamérica en la implementación de medios masivos para la educación. La radio educativa. Desde la década de 1920, la Secretaría de Educación Pública en México utilizó la radio para programas de extensión cultural y campañas de alfabetización. En el México revolucionario fue el primer medio masivo utilizado de manera sistemática con fines educativos. El Canal 11, que su apertura de 1959 llevó a cabo transmisiones oficiales, en el cual el primer canal este, y la primera vía fue la educación y la cultura. Estos se transmitían en toda la Latinoamérica, marcó una consolidación de la televisión como medio educativo formal y en 1968 fueron creadas las telesecundarias, un proyecto que se lanzó desde 1964 por Jaime Torres Bodet y fue una respuesta directa a la necesidad de acercar la enseñanza secundaria a jóvenes que quedaban fuera del sistema general por razones geográficas o geoeconómicas. El modelo utilizó la televisión como el principal medio de comunicación, apoyado por materiales impresos y un maestro monitor. Fue un hito en la historia de la educación a distancia y un modelo a seguir internacionalmente. Cabe recalcar también que hubo una temporada, hubo una era donde todos los maestros querían ser maestros en secundaria porque por también el alto salario que percibían. También tenemos a finales del siglo XX la red EduSat, que se impulsó vía satélite con la televisión educativa y esta red era utilizada para distribuir una amplia variedad de contenido educativo y cultural a escuelas, instituciones de educación superior y otros centros. Movilizaron la educación a distancia y sobre todo también hicieron y apoyaron a muchas personas a que no tenían acceso a la educación presencial por cuestiones de que vivían en rancherías, vivían en poblados, vivían en mazaranía. Estas personas eh, fueron inculcadas, fueron ayudadas. Y bueno, pues continuamos con la era de la interactividad digital, donde las TICs tienen un papel fundamental e indispensable en la educación. Eh, es donde marca un parteaguas con la llegada de la informática, las computadoras personales, el Internet, y poco a poco va transformando los procesos de enseñanza-aprendizaje eh, de una transmisión a una transacción prácticamente. Estas características de esta era digital son la interactividad,
El impacto en la comunicación educativa es que la comunicación se vuelve bidireccional, asincrónica y sincrónica. Las plataformas digitales como Moodle, Classroom, Microsoft Teams permiten la participación constante, no limitada por el tiempo o espacio. Enfoque en el receptor. El estudiante se convierte en el protagonista y co-constructor de su aprendizaje. El acceso inmediato a recursos rompe el monopolio del docente sobre la información. Aquí olvidamos un poquito la parte de la generación silenciosa y también la unidireccionalidad que había con las telesecundarias o con los medios masivos de comunicación para la enseñanza. Aquí hay una parte cíclica donde el alumno prácticamente ya es constructor de su conocimiento. Hay una ubicuidad y una personalización. La educación ocurre en cualquier lugar y puede ser adaptada a los ritmos individuales. Ejemplo, los MOOCs que actualmente existen, que son proporcionados por algunas instituciones educativas, eh, son adaptados a que el alumno pueda su tiempo administrarlo para que al mismo tiempo que desempeña actividades, ya sea deportivas, familiares, etcétera, también pueda administrar su tiempo para poder eh, estudiar una carrera profesional en línea. El cambio de rol del docente. El docente se consolida como un mediador, un diseñador instruccional y un curador de contenidos, enfocándose más en la gestión de las interacciones y la retroalimentación oportuna que en la simple exposición. Prácticamente aquí el docente ya no es aquí la persona, aquella persona que estaba parada frente al grupo, dictando, diciendo, memorizando y preguntando a los alumnos cosas que tenía que decirles tal y como se encontraban en el libro, ¿no? Aquí donde el maestro ya es el moderador de una sesión, donde prácticamente los alumnos, por medio de lluvia de ideas, están incrementando su acervo, están creciendo intelectualmente y sobre todo están construyendo su conocimiento por medio de la interacción. Igual de la misma manera también eh, existen medios digitales, bibliotecas virtuales, existen formas donde el alumno ya puede encontrar la información de una manera ya más oportuna, veraz e inmediata, independientemente de las computadoras, de la escuela, también los celulares ya pueden utilizar aplicaciones de retroalimentación y aprendizaje. La transformación digital de México eh, fue desafiante realmente. Algunos ejemplos que se pueden mencionar son que la inclusión de la era digital se dio en diferentes ritmos, enfrentando grandes retos para la infraestructura y equidad. ¿Qué quiere decir que con la infraestructura? De que realmente no había mucha infraestructura digital, comunicación, que llevara a cabo la unión y que abarcara toda una gran extensión del territorio de México. Desafíos estructurales, que son las brechas digitales, es la principal barrera. Persiste una gran desigualdad en el acceso al Internet de alta velocidad y a dispositivos adecuados, especialmente en zonas rurales o comunidades con bajos recursos. Esto crea una brecha de equidad en el acceso a la educación moderna. Actualmente, en anteriores gobiernos se han intentado de alguna manera digitalizar a la población y sobre todo a los estudiantes mediante programas eh, educativos que han salido por parte de instituciones gubernamentales donde les han dado computadoras, les han dado tablets, y Internet lo pone de manera gratuita, pero al final de cuentas esos programas no se han mantenido. De alguna u otra forma, al haber un cambio de gobierno, esos programas pues tienden a tambalearse y hasta desaparecer. La capacitación del docente para aprovechar la interactividad de los profesores requieren una formación continua en nuevas competencias pedagógicas que les permiten girar de la clase magistral a ser facilitadores o guías de aprendizaje.
Ejemplos claves de la era digital en México. Estos proyectos fueron iniciativas de gubernamentales o empresas particulares y pues tuvieron un impacto y un enfoque interactivo en la población. Las plataformas LMS universitarias, estas fueron del uso de los módulos o sistemas similares para gestionar cursos, foros de discusión, envío de tareas digitales y quizzes interactivos. Aprende en casa. Esto fue a raíz del confinamiento en consecuencia de COVID-19. La educación básica y media superior tuvo un cambio relativo a usar una combinación de plataformas y redes sociales digitales con el uso masivo de la televisión, con la mencionada ya red EduSat, recursos abiertos, acceso al conocimiento. También se ha dado la creación de contenido de recursos educativos gratuitos como libros, videos, simulaciones y son promovidos por el autoaprendizaje por instituciones gubernamentales como universidades o empresas también particulares. Y el uso de la gamificación, que es cuando el docente que incorpora juegos, insignias, desafíos en plataformas como Kahoot o Quizlet para evaluar el conocimiento de forma lúdica y generar eh, confianza y sobre todo también el interés del educando. En esta era digital se nos obliga a involucrarnos con las tecnologías, ya sea como para comunicación efectiva, como comunicación educativa. Y bueno, pues actualmente en México el reto es asegurar que la tecnología sirva a la pedagogía, garantizando que la interactividad y los recursos digitales no sean privilegios, sino derechos fundamentales que impulsen un pensamiento crítico, creativo y colaborativo en todos los niveles. Y bueno, pues hemos llegado al final de esta cápsula, esperando que haya sido de tu agrado y que la información haya sido fluida y sobre todo comprendida. UNT México te agradece tu presencia. Nos vemos en la siguiente cápsula.